Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por quedarse con nosotros en esta serie de mesas de análisis y reflexión, en donde justamente aprovechando el encono de cierre de año, pues bueno, se presta para el análisis y la reflexión de lo que ha sido justamente vamos a ponerlo, controvertido, atípico, raro, si usted quiere llamarlo, 2023. Y para ello, pues bueno, tenemos a dos grandes periodistas, dos mujeres que desde su visión propia del periodismo crítico, de análisis, podrán compartirnos su particular punto de vista de lo más relevante de este 2023, que es justamente lo que nos atañe en esta mesa de análisis y reflexión. Para ello hemos invitado a dos, le decía yo a usted, dos periodistas. Está con nosotros Fabiola Mendoza. Ella es jefa de información de ADN Informativo, a quien le agradezco su tiempo, su apertura para con Presencia Universitaria. Fabiola, gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis y reflexión. Bienvenida y de nueva cuenta, gracias por tu tiempo. Es un placer. Esperamos con esto poder ayudar a que también la gente pues reflexione y haga memoria de todo lo que ha pasado en este año. Porque justamente la desmemoria es algo a lo que le apuesta algún sector de la clase gobernante, no solamente en nuestro país, sino en una gran parte del orbe. Está también con nosotros Karen Munguía. Karen, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte y es un placer coincidir justamente en este ejercicio reflexivo al que las hemos convocado. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación, Fabi, y a todo el auditorio. Y pues así es, ¿no? La verdad es que este año, así como algunos otros desde el inicio de esta administración, han sido bastantes caóticos, por decirlo menos. Sí. Se ha sido una administración un tanto complicada, digo en lo particular este año, como periodistas de repente lo vemos, ¿no? Arrancan a veces las administraciones muy tranquilitas, pero sí, desde el día uno claro, ha habido demasiada información de qué hablar aquí en Querétaro. Sí, y sí, les decía yo antes de arrancar ya con la mesa propiamente, de hecho, que podríamos tener un punto en común para iniciar en la línea del tiempo de este 2023, que es cómo inicia el 2023 en la agenda mediática, en la agenda política, porque 2022 lo cerramos desde el punto de vista periodístico, si me permiten la expresión, abruptamente, porque pues se cerró con esta información de que había una denuncia en fiscalía en donde se hacían señalamientos de presuntos abusos sexuales, presuntas agresiones sexuales en contra de directivos del INDEDEC. Y bueno, así cerramos 2022. Arrancamos el 2023 en un intercambio de declaraciones por parte del gobierno del Estado, la cual pues culmina en lo que se nos vendió como la renuncia por parte de quien fuese el titular en aquel momento del Instituto del Deporte en el Estado de Querétaro, Fabiola. Así es, una situación que, pues, al tratarse de un funcionario de primer nivel y que tenga que separarse de esta manera a tan poco tiempo, podemos decirlo, por una situación que pasó enfrente de sus ojos. Si él lo sabía o no lo sabía, él lo sabrá. Pero lo que sí es cierto es de que hubo muchas personas, si bien hubo una denuncia inicial, después se sumaron otras a las que también se les dio seguimiento y decían en Contraloría, bueno, es que aquí no han llegado denuncias formales, entonces pues no sabemos si sí es cierto, si existen o no existen. Lo cierto es que después de esta situación despiden a otro funcionario justamente por estas denuncias. Una mujer inclusive también fue despedida por esta situación porque a ella le llegaron quejas. A ella le llegaron quejas de personas y trabajadoras que pues habían sido acosadas, ¿no? También al interior de la dependencia. ¿Qué sucede? No lo despiden, no hace nada. Entonces es una situación de poder, desafortunadamente, en donde como trabajadoras o como personas que estaban al interior de esta institución, ¿qué hago, no? ¿Me quedo sin trabajo por denunciar? ¿Qué hago si no hay una respuesta? ¿Qué hago si la que denuncia, a final de cuentas, se ve más afectada que la persona que me agredió, ¿no? Así es. Y bueno, después viene
cómo una vez ahogado el niño, vienen a tapar el pozo, nombran a una nueva titular al frente del INDEREC, una deportista queretana, Iridia Salazar, que desde mi punto de vista, pues bueno, se nombra a una mujer justamente para tratar de apagar este fuego que era el primero en el 2023 por parte de la administración de Mauricio Curi González, pero lo lamentable es que se desvanece en el tiempo la eficacia de la denuncia, y lo más lamentable, Karen, es que después nos enteramos que este personaje está inserto en la administración pública. No hay una consecuencia grave para alguien que por omisión no actuó como debía hacer al interior de una administración ante denuncias de agresiones o de acoso sexual en una dependencia pública. Totalmente. Se esperaba finalmente, además, el hecho de que la llegada de Iridia pues ayudara también un tanto, ¿no?, a que se abrieran más casos, porque finalmente estos no son los únicos, son aquellos que deciden alzar la voz, pero a que hubiera, pues sí, un ejercicio de reflexión de lo que estaba pasando al interior. Los deportistas por varios años, no solo ahora, ¿no?, han denunciado una serie de situaciones al interior, tanto de acoso como otras situaciones como de faltas de apoyo y demás. Se esperaba que la llegada de Iridia, justamente al ser una deportista, pues entendiera un poco más esta situación que enfrentan los deportistas, y en cambio, pues las primeras declaraciones fue: sí, trabajamos en este protocolo, estamos atendiendo, pero de ahí en fuera no pasó. Sigue habiendo casos, ha habido manifestaciones de los deportistas posteriormente, y a eso se suma también ciertas acusaciones que después ella desmiente, y el mismo gobernador dice no tener conocimiento de más corrupción al interior del INDEREC, ¿no? O sea, se destapa uno yo y luego entra otro, y así ha venido, ¿no?, arrastrando una serie de problemas el instituto aquí en el estado. Y no hay sanciones ejemplares, no hay consecuencias, voy a ponerlo así, simbólicas, emanadas de la administración estatal para mandar el mensaje de que no será tolerado ni el abuso ni la agresión sexual en detrimento absolutamente de nadie. No lo hay. Y por el contrario, se presume que en todas las dependencias pues son reconocidas porque es un gran lugar de trabajo, que se están haciendo evaluaciones, ¿no? Pero al interior, cuando lo consultas y demás, pues hay gente que no está de acuerdo en la manera en la que se desempeñan las funciones, no solo en el INDEREC, sino en general en toda la administración. Pues así arrancamos en 2023, Fabiola. Y bueno, Así es. Y ya nada más para puntualizar en ese tema, esto que decías, ¿no?, de las capacitaciones que después de eso llevan a las otras dependencias de, oye, te voy a enseñar a cómo no te van a hacer daño, ¿no? Te voy a enseñar a levantar la voz. Oye, ¿y el castigo? El castigo para la persona que está incumpliendo, que no solamente como persona, sino también como trabajadora al interior de tu propio espacio laboral. O sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a generar este ingreso que necesito para mi casa, para mi familia, para todo esto, cuando me estás violentando al interior de mi propio espacio de trabajo, ¿no? y hay una constante, ¿no?, que lo hemos visto no solamente en el tema de agresión sexual, sino en el tema de violación de derechos humanos. Se pretende acallar a las víctimas a través de dádivas que parecen irrisorias. Esa es la constante, por lo menos lo que hemos visto en esta administración actual, Fabiola, Karen. Sí, así es. Y creo que justo ha sido una característica de esta administración la represión, desde iniciando con esta Marcha del Agua, ¿no?, que es la primera gran manifestación que le toca a esta administración, si no me equivoco, y pues de una represión impresionante que pareciera que estaban esperando a que los periodistas nos fuéramos justo en ese momento, porque apenas nos dimos la vuelta y hubo un ataque impresionante a todas las personas que se estaban manifestando en ese momento, al grado de que llevan a hacer esta movilización a la fiscalía, pues para pedir la liberación, ¿no? Yo cuando regresaba justo al momento de los hechos, pues a mí me toca ver cómo detienen a un chavo, cómo lo iban arrastrando, se detuvieron unas calles adelante, ¿no? O sea, no había manera de esconder lo que habían hecho. Llegan otras manifestaciones, Maconí, nuevamente el tema del agua, cuando se manifiestan otra vez habitantes de Escolásticas, Pedro Escobedo. O sea, ha sido una característica pues de esta administración. La represión. Ahora ya se fue la secretaria. A ver qué tal este nuevo interino, ¿verdad? Así es, eso es lo que estaré hablando más adelante. Y bueno, ya en esta misma línea de tiempo que iniciamos a construir en la presente mesa de reflexión, podríamos tal vez insertar, si te parece, Fabiola, y si hay otro tema, por supuesto que lo podemos insertar, la aparición de, dice la autoridad, extremidades cefáleas, cuando se quiere referir a cabezas humanas,
las narcomantas. Vaya, estos simbolismos que el crimen organizado ha insertado ya en la sociedad queretana, que están presentes hoy por hoy, con los que lamentablemente hemos aprendido a vivir como sociedad queretana y en donde la constante es, pues bueno, la minimización por parte de las comunicaciones sociales, tanto del Ejecutivo estatal, cuando bien nos va y cuando bien lo mencionan, y por parte de la Fiscalía, que pues se pretende siempre minimizar con un sinfín de estrategias por parte de la propia dependencia. Bueno, este caso que mencionabas, yo recuerdo en particular cuando surgió la noticia allá en San Juan del Río de que a quién corresponde, de quién es, cómo llegó, y las versiones de, híjole, es que lo vinieron a aventar del Estado de México, ¿no? Sí o no, insisto, quienes llevan las investigaciones es la propia Fiscalía. Pero lo cierto es que si esa zona es conflictiva, si los límites del municipio de San Juan del Río con el Estado de México son de tiro por viaje, que sabes de personas que van a aventar por ahí en los límites y es como de, no, ya le toca a la Fiscalía del Estado de México. O, ¿sabes qué? Es que la persona sí era queretana, pero se encontró en el límite, ¿no? Están como en el limbo este tipo de hechos que están ocurriendo. Y aquí la pregunta sería, bueno, si ya ubicaste este foco rojo, si te has dado cuenta que es un punto en donde se ven este tipo de situaciones, ¿qué está haciendo la autoridad? Dicen, sí, es que hay coordinación entre fiscalías, aquí nos informamos, si algún efecto cucaracha, si alguna situación, y se resuelve, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a un espacio reactivo y no preventivo? Estos hechos en particulares ocurren en zonas de terracerías, ocurren en zonas a lo mejor donde hay milpas o donde no hay tanta vigilancia. Pero si ya sabes y pasan uno tras otro, podemos contar, no con los dedos de una mano, o sea, podemos sacar casos en donde pasan este tipo de cosas y la respuesta sigue siendo la misma de, ay, los vinieron a aventar de otro lado, ¿no? Pon que sí, pero ¿qué estás haciendo como autoridad para lograr frenar eso? Y finalmente es de quién es la responsabilidad en este tipo de casos, ¿no? Porque, como Sí, lo la Fiscalía decías, General de la República. si estamos hablando de narcomenudeo, entonces nosotros entramos, pero si es narcotráfico ya no me corresponde, pero bueno, a lo mejor fue homicidio, entonces o sea, mientras definen quién es quién, ya hasta les dejaron más, ¿no? Y pasa en San Juan, luego ocurre en Santa Rosa Jáuregui, nos vamos a los más recientes, ¿no? El caso también en el Garambullo, o sea, tenemos varias situaciones en las que siempre está justo en el limbo, ¿no? ¿Quién atiende estas situaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Y la línea de siempre, ¿no? El mensaje siempre ha sido, es que aquí no pasa nada y más bien vienen y nos dejan todo aquí, ¿no? Y ya entonces hay que resolver, pues vemos cómo resolvemos, ¿no? Pero pues el problema ya está aquí, ¿no? Y justo eso, ¿no? También este cerco informativo que se construye o que se teje para apostarle a la desinformación, apostarle al desvanecimiento de datos o al olvido, ¿no? A ver, por ejemplo, en abril de este 2023, la ejecución en el rancho Los Seis Hermanos en Tequisquiapan, donde conforme se fue construyendo la nota por parte de los compañeros periodistas, pues bueno, sabíamos que no era casual la presencia de este personaje ejecutado junto con su familia. Más adelante se supo y se construyen notas periodísticas que pertenecía a un cártel importante del crimen organizado. Más adelante supimos que había sido detenido meses anteriores en Querétaro con posesión de cartuchos útiles, armas de fuego, con un ejemplar de un jaguar. Después no sabemos cómo fue liberado, pero bueno, fue liberado tan es así que lo matan. Entonces, está inserta la reflexión del cerco informativo en detrimento de la ciudadanía, que tiene el derecho a estar bien informado, y otro que ya no puede sostener más la autoridad, que es la presencia real del crimen organizado en Querétaro, Fabiola. En esa parte sí llama bastante la atención el cómo se reacciona. Y me refiero a cómo se reacciona porque yo recuerdo hace algunos años se tardaban de repente, pero daban ruedas de prensa, ¿no? Para informar específicamente de casos que estaban moviéndose. Ahora con la rapidez de las redes y todo esto, la información de que yo me imagino que fue esto, yo me imagino que fue aquello, es peligroso. Es peligroso hasta para la ciudadanía. Claro. ¿Por qué? Porque empiezas a tener
pánico, empiezas a tener miedo y tú como autoridad tienes algunos datos. Se entiende que por la investigación, se entiende que por lo difícil que pueda ser o lo delicado del tema, no vas a darle al público todo así como de ten todos los datos e investiga tú. No se trata de eso, pero sí de poder definir algunas líneas estratégicas para que la gente sepa, oye, ¿sabes qué? Sí está pasando esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Esto qué es lo que está generando? Que la propia gente ya no está confiando en lo que dicen sus autoridades y de por sí, históricamente, las instituciones de seguridad, mucha gente ya no cree. Adolecen de credibilidad. Así es. ¿Qué haces? Refuerzas esta falta de credibilidad, te debilitas de esa manera. Dejemos la imagen. Los delincuentes, ¿no? Es como de, no están haciendo nada, ¿no? Yo digo, así podrían pensar de esa manera, pues ya voy. Ya vi que ahí no pasa nada, ya vi que ahí no sucede nada. Entonces, estás abriendo una puerta que no tenías planeado abrir, pero le estás dejando ahí un espacio por esta falta de comunicación también. No, y agregas esta narrativa de, bueno, pero el Querétaro es tranquilo, para cuando ocurren estos casos siempre surge en Querétaro estamos tranquilos porque no somos Guanajuato, donde hay no sé cuántos homicidios diarios, ¿no? O en nuestro vecino Estado de México, donde también hay tantos homicidios. O sea, sí, pon tú que sí, pero tu problema es aquí. Y está surgiendo y se está dando a conocer y qué estás haciendo para resolver ese problema, ¿no? Y llega ese, y el más reciente es el caso de Ezequiel Montes, justo en este mismo tenor, ¿no? Una persona también vinculada, que también es asesinada, ejecutada al exterior de un hotel en el que incluso el fiscal dice, pues venía a quedarse regularmente, o sea, él tenía propiedades aquí, llegaba aquí. Nada más se venía a quedar, no, aquí no operaba. Él mismo dijo, yo tenía propiedades aquí, tenía sus negocios, pero pues se quedaba aquí regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién está investigando? ¿Qué se está haciendo en específico en eso, no? Y cuándo finalmente habrá este reconocimiento oficial de las autoridades de decir, pues sí lo hay, ¿no? O sea, porque el fiscal muchas veces, pues, le da la vuelta al tema, ¿no? Y no lo reconoce al 100% cuando es una realidad lo que se está viviendo. Sí, no al nivel de otros estados, pero ya llegó a Querétaro, ¿no? Cuando se decía que Querétaro era una plaza tranquila porque había estos acuerdos y no sé qué, pues a lo mejor ya no los hay. Creo que ese nunca mito los hubo. está destruido, ¿no? Y ya llegó a Querétaro, ¿no? Ahora, no necesariamente tienen que ver con el recuento del 2023, pero estamos por arrancar el tercer año de gobierno de Mauricio Curi González, que coincide con la necesidad del relevo constitucional del fiscal. El fiscal estará concluyendo su último año en el 2024 y vendrá entonces, pues tal vez la pugna política por determinar quién será el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Pues mira, yo no sé si tengamos a un fiscal que diga menos cosas, la verdad. Es un asunto, insisto, la manera en que comunicas. ¿Tiene mucho que ver? Sí. ¿Lo es todo? No, obviamente no lo es. La gente espera conocer, saber que hay investigaciones, saber que efectivamente se detiene a los culpables de los diferentes delitos que ocurren, saber que hay coordinación. Sí me dice, ¿sabes qué? Tenemos mesas de seguridad. Ok, tradúcemela para que la gente también la entienda y vea cómo desde su perspectiva, desde su propio límite, desde sus limitaciones como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer yo? Pero que efectivamente pueda coadyuvar a la seguridad, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo denunciar? ¿Van a venir? ¿No van a venir? ¿Cuánto tiempo van a tardar? Y sí, tal vez esa parte no le corresponde tanto a la Fiscalía, las llamadas al 911, pero el ciudadano deja de llamar cuando ve que llamó, hizo su reporte. Entiendo la desesperación del ciudadano de mi número de teléfono, mi dirección, eso se entiende. Pero la parte de que, oye, te estoy denunciando algo que estoy viendo, que está ocurriendo, no viniste. No, llega ya pasado el hecho, ¿no? Así es. Sí, y mucho del problema también, pues es esta desmotivación que generan a veces las autoridades, ¿no? Al momento de llegar o atender alguno de los hechos, pues también a veces se ha topado mucha gente con policías, con investigadores del delito que
finalmente te generan o no te ayudan pues a generar esta denuncia. De por sí hacerlo a veces es complicado, es un proceso tedioso, llega, denuncia, ratifica, ve, haz, ¿no? La contratación de un abogado, incluso si no lo tienes, bueno, un defensor público, pero es todo un proceso tortuoso de repente, ¿no? Después de haber pasado por una situación así, y luego te topas con elementos policíacos que en vez de ayudarte, ¿no? Pues te generan y te detienen y pues mejor no lo haga, mire, va a perder mucho tiempo y no sé qué, o sea, pues sí se contrapone demasiado. Yo lo que creo es que habrá ya algunos personajes, no diré nombres, pero que parece que se están perfilando justo a ocupar esto y a lo que sí llegaremos es a no tener pues 9 años más o una fiscalía autónoma como la que no se ha tenido hasta el momento, que eso es fundamental, claro. me parece, ¿no? A ver, porque no hay es hecho notorio que en Querétaro no hay una autonomía por parte de la Fiscalía General del Estado, y yo sí insertaría, y es una opinión a título personal, la Fiscalía está controlada por 2 hermanos en particular, que bien se han ganado el mote de los hermanos Cosmos, pues porque es su programa transeccional con el que han presumido y que está debidamente probado que es un fracaso, por lo menos en el tema de la Procuración de Justicia. Pero bueno, ese es otro tema que no nos atañe en esta mesa de reflexión. Yo creo, no sé, desde su particular punto de vista y desde el ejercicio del periodismo diario, que ya la constante del crimen organizado forma parte de una realidad, Fabiola. Pasan cosas que no veíamos. Mucha gente se remonta, bueno, es que antes había menos gente, había menos coches, había menos todo, ¿no? Yo llegué aquí a Querétaro hace prácticamente 15 años. Recuerdo muy bien cómo era ese paraíso todavía de en Querétaro no pasa nada, está bien tranquilo. Hubo estos eslóganes en alguna temporada de que suertudo, vives en Querétaro, ¿no? Y la gente venía por esa idea. Y hasta cierto punto sí ocurrían cosas, pero no de gravedad. La preocupación es de que cada vez pasa menos tiempo entre un hecho y otro hecho. ¿Qué está pasando? Yo creo que esa es la interrogante a resolver, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Querétaro? Si es una consecuencia del crecimiento del crimen organizado en el país u obedece a un factor que vaya relacionado con el cambio de gobierno. No lo sé. Son varias aristas, ¿no? Que podríamos dejar en el aire sin necesariamente responder en esta mesa, Fabiola. Definitivamente es algo que la gente se está dando cuenta, ¿no? Este tema desafortunado que le llaman la narcocultura, el cómo llega a la gente, el cómo llega a los niños, el cómo con estas... Lo voy a decir así, ahorita todavía se normaliza más con ciertas canciones que escuchamos y que son muy populares en radio, ¿no? Estas historias de la persona que comete delitos y que es la gran, pues, el gran éxito entre sus amigos, cuando la realidad es otra. En este tipo de situaciones no podemos seguir replicando estos mensajes hacia, pues, las siguientes generaciones, ¿no? Porque esas siguientes generaciones son a las que les va a tocar enfrentar en 10, en 15 años este paraíso que se está acabando o que está modificándose. Yo no quiero que esto pase diario. No está pasando diario, pero sí más frecuente. ¿Qué va a pasar en 10 años? Sí, claro, totalmente. Y el cómo, pues también analizar el cómo llegan, porque investigaciones periodísticas incluso lo han visto y de algunas otras asociaciones, ¿no? Llegan ahora, o es más fácil atraer ahora incluso a los menores de edad, la situación económica, las familias, la situación educativa en la que se encuentra la pandemia, pues generó, digamos, varios retos también en ese sentido, ¿no? Y cómo se ha ido atrayendo a los menores a este tipo de situaciones, ¿no? Lo veíamos recientemente en estos casos, pues también ha habido menores detenidos aquí en Querétaro vinculados o involucrados, ¿no? Con el tema que iniciábamos, San Juan del Río, pues justamente se detiene a menores de edad. Finalmente el tema muere, porque a eso le apuestan también las autoridades, pero hubo menores detenidos en esto, ¿no? Entonces, hacia dónde estamos yendo y qué no se está haciendo para poder, ya no erradicar, pero sí poder controlar lo que está pasando. Así es. Y hay otro, me parece que podríamos tenerlo como parteaguas, o es mi particular punto de vista, del 2023, porque si no mal recuerdo, ocurre justo a la mitad del 2023, que es el endeudamiento que autoriza el Congreso local para que el gobierno del Estado
pueda solicitar un empréstito o un préstamo a una institución financiera por 3.300 millones de pesos. Nos vendieron la idea de que pues era para subestaciones de energía eléctrica, para el tema del transporte público, pero lo cierto es que nos quedamos con una sensación de que se vuelve a hacer en lo oscurito, se aprueba fast track y de repente, pues bueno, fue muy rápido cuando el ciudadano se puede percatar que el gobierno del Estado estaba endeudándose hasta por más de 3,000 millones de pesos. Eso lo podemos ver desde varias aristas, ¿no? Creo que es esta dinámica del cero deuda que han metido muchos gobiernos y que se convierte en bandera. Y casi se despidió Francisco Domínguez, ¿no? Así que dejaba es. la administración con 0 pasivos. Todo perfecto. ¿Qué dicen. es lo que pasa con cero deuda? O sea, objetivamente, ¿qué es o qué le sirve o qué no le sirve a los ciudadanos? Estamos hablando de si un recurso se va a solicitar, que se vea que efectivamente está funcionando para eso que se contrató, ¿no? En este caso, se habla de que las personas pueden ver o no pueden ver las obras que se prometieron que se iban a hacer con ese recurso. El problema no es endeudarte, el problema es para qué te endeudas, cómo lo haces y a cuántas personas beneficias. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Es que los camiones que compraron han mejorado el transporte, bienvenido el endeudamiento, pero la realidad en este momento sigue siendo otra, ¿no? Y así con las obras de las que se han hablado que van a los municipios, dices que en estas obras sociales que se van a estar realizando vas a poner un arcotecho en una escuela. No digo que ese arcotecho no sea necesario, pero ¿en serio? ¿Para eso? ¿Es prioritario Exactamente. el arcotecho? Es a donde voy. ¿Cuál es el objetivo final de este endeudamiento, no? Creo que inclusive las personas a veces adquirimos una deuda con una tarjeta de crédito porque en ese momento no tenemos la facilidad para poder hacer un pago en específico. Pero en esto, ¿esa cifra, ese dato, era necesario en ese momento? No lo sé, lo dejo así porque simplemente vemos el tema del presupuesto ahora. ¿Cuál es la diferencia con el presupuesto que se ejerció 2023 con el que se pretende ejercer 2024? Son poco más de 3,600 millones de pesos. Eso es más o menos la deuda que se contrató. Entonces, ¿valía la pena hacer solicitar ese empréstito cuando vas a pagar más de 600 millones de pesos Por de interés ordinario? Así es. Entonces, Sí, claro, te venden la idea de que la deuda es de 3,300 millones, pero En realidad claro va a ser que de no. 4,000 millones O sea, de pesos. todavía tienes que agregarle justamente los intereses que se presume que son los intereses muy bajos, que se lograron acuerdos, que me parece que fue Banamex quien les dio todavía la tasa un poquito más baja en ese Tasa sentido, preferencial. pero sí, pero la deuda crece finalmente, ¿no? Entonces, ahora, digo yo, se comprometen a pagarlo durante toda la administración, porque no durante toda la administración hiciste las obras que tenías planeadas, ¿no? O sea, ¿era necesario? No lo sé, ¿no? El tema de pasar estas leyes, y eso es una característica, pues no solo de esta legislatura, sino de muchas otras, creo que Y de el todas grave las problema administraciones totalmente... que tienen bajo su control absoluto a los legisladores, ¿no? Que justo ese es el tema, ¿no? O sea, al haber una mayoría del partido que está justo gobernando, pues es mucho más sencillo, ¿no? Las iniciativas que ha enviado el gobernador, que ha enviado la secretaria de gobierno a título personal o que envió en su momento la secretaria de gobierno, pasan sin moverle una coma, ¿no? Y hay muchas más iniciativas que están atoradas, unas con mayor relevancia que otras, como por ejemplo la despenalización del aborto, que se niegan a discutir, pero pasa en menos de una semana, en menos de un mes, esta iniciativa para autorizar un empréstito para el gobierno estatal, ¿no? ¿Para qué se va a crear este préstamo? Bueno, porque entonces como voy a ejecutar o ejercer recursos yo para estas subestaciones que me van a permitir atraer inversiones, pues ahora necesito ese dinero que ya no tengo para la obra social, ¿no? Decide esta administración, aunque ellos no lo dicen, hay muchos analistas, o ellos lo niegan, muchos analistas, muchos especialistas que dicen, pues, o sea, finalmente le estás dando todo a las empresas, le estás dando más incentivos, siguen llegando empresas y te estás tú atorando económicamente también, pues para darle a la empresa todo, ¿no? Por en esta visión de tener un gobernador empresario, pues claro que
de repente importa más tener más empresa, ¿no? Más empresa que obra pública. Más empresa que obra seguridad pública, social. exacto. Y pues entonces, ¿dónde está el compromiso, no? Adquirido desde el inicio de la administración. Vamos a hacer un corte y regresamos para cerrar el tema del empréstito y seguir haciendo reflexiones.